Tenemos en comunicación telefónica a Guillermo Ormaechea, él es guardavida, secretario general de Sigura, el Sindicato de Guardavidas Unidos de la República Argentina, y además secretario de Ambiente y Cambio Climático a nivel provincial de la CTA Buenos Aires. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches, Vero Sarasola es mi nombre. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, estaba leyendo el informe que hicieron ustedes y estaba leyendo porque después me empecé como a preocupar porque me parece que no está tan difundido esto. Ayer fue el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos y cuando me puse a ver los números, digo, ¿qué cantidad de personas que se mueren en el mundo por un ahogamiento? Sí, mira, la verdad que en abril del 21, de 2021, en la Asamblea de Naciones Unidas, se genera una resolución en la cual se establece el 25 de julio como el Día Mundial de la Prevención del Ahogamiento. Una problemática que obviamente viene desde hace muchísimo tiempo, pero digo, no contábamos con un día, digamos, mundial de la prevención, que también lo toma, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, porque es una problemática de salud pública, o sea, tenemos que entenderlo como una problemática de salud pública, y obviamente tiene un montón de aristas y un montón de matices. Vos hacías hincapié en cuanto a la falta por ahí de difusión y demás, que bueno, ese es uno de los tantos temas que nosotros tratamos de hacer hincapié. Ayer hicimos una jornada justamente alusiva a esta fecha, en la cual también remarcamos varias capas de protección, y una es la capacitación, la formación, la difusión ante este flagelo, ¿no? Claro, porque además yo pensaba, bueno, quienes tuvimos la suerte, o el privilegio en realidad, porque en la República Argentina hoy por hoy casi todo es un privilegio, de haber ido a natación de niños y niñas, o haber ido a colonias donde aprendimos a nadar de niños y niñas, fue como más sencillo. Estaba pensando en esta realidad en la que vivimos. La natación es a nivel privado es muy cara para poder brindársela a un hijo o una hija. Sí, mira, a ver, Desde la para infancia, tomar algún... digo desde la infancia. Por ejemplo, mi hija fue a natación desde el maternal, ¿entendés? Porque iba a un Claro. podíamos pagar un maternal que tenía un taller de natación. Pero estaba pensando cuántos niños y niñas no tuvieron la suerte, que aún hoy no saben nadar. No, exactamente. A ver, acá, como para poder abordar el tema que yo te decía en una cuestión de salud pública, lo primero que hay que entender que el principal grupo de riesgo son los niños entre el año y los 3/4 años. O sea, ese es el principal grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque es donde se empiezan a desplazar solos, Claro. donde exploran, y es más alto el riesgo en varones que en mujeres. Digo esto por las estadísticas en los países desarrollados que han abordado esta problemática con un estudio pormenorizado de determinadas cuestiones, ¿no? Después tenemos otros grupos de riesgo, como pueden ser los adolescentes, el consumo excesivo de alcohol o de drogas, digo, ¿no? Para que culmine, digo, en un ahogamiento. Pero si nosotros nos focalizamos en el grupo principal de riesgo, son los niños y las niñas entre el año y los 3 años/4 años, ¿no? Entonces, y muchos de estos incidentes, y no digo accidente porque puede ser evitable, digo, el lema de este año fue: cualquiera puede ahogarse, a nadie debería sucederle. Ese fue el lema con el cual en este 2023, digamos, se generó esta campaña mundial, ¿no? Entonces, es un incidente, es algo que se debe prevenir, ¿sí? Claro. Y muchos de estos casos suceden en piletas hogareñas. No pensemos en una playa al cuidado de un guardavidas o en un natatorio al cuidado de un guardavidas. Puede suceder En una en pelopincho. una exacto, en una pileta de lona, Ay, no, yo te dije la marca. en unas termas, en un spa, hasta nosotros, a ver, en las escuelas de guardavidas, digo, en nuestra propia profesión y demás, vemos videos muy fuertes donde a veces hasta bebés en palanganas se dan vuelta y quedan en posiciones que, por eso digo, lo principal es el cuidado de un adulto, o sea, la supervisión y el cuidado del adulto no se puede reemplazar por nada. Claro. Entonces, esa es la principal, digamos, vía de prevención. Y después, como bien decías vos, tenemos distintas capas de protección.
una de las capas de protección es en la enseñanza precoz de la natación. Claro, absolutamente. Absolutamente. Hay, Pero hay países además que... me parece que debería ser hasta una ley a mí. Ayer cuando me puse a leer y hoy cuando estaba leyendo distinta información que leí de distintos lados y veí los números y la cantidad de ahogamientos en el mundo entero, que debería ser una política pública porque es de riesgo de la salud pública. Exacto, exacto. Y vos sabés que en Argentina nosotros tenemos, no tenemos estadísticas al respecto, no tenemos estadísticas en las playas, en los natatorios de las intervenciones que realizan los guardavidas, digo, no necesariamente digo de todo lo que es mortalidad, ¿no? Hay unas estadísticas que se llaman estadísticas vitales que maneja el Ministerio de Salud de Nación, que son estadísticas muy acotadas, digo, porque no tienen un estudio pormenorizado, digamos, del campo, digamos, del terreno, y no se toma en cuenta los casos de morbilidad, digo, son todos aquellos que tuvieron algún grado de ahogamiento, que sobrevivieron, pero quedan con algún tipo de secuela. Claro. Que eso también es muy complejo, porque tenemos que pensar que el ahogamiento se compone de una asfixia. Esa asfixia, de acuerdo a la cantidad de minutos, puede prosperar en un paro respiratorio y luego viene un paro cardiorrespiratorio. Entonces, todo ese oxígeno y todo ese tiempo que esa persona no está oxigenando sus órganos vitales, y entre ellos el cerebro, puede quedar con secuelas. Claro, entonces, digo, tampoco se tiene en cuenta todos los casos de morbilidad que van quedando. Y te quería mencionar esto, hay países que han abordado esta problemática con grado de seriedad altísimo, como por ejemplo Australia, que están rodeados de agua. Claro, sí, son una isla. Y ellos, exacto, han generado planes precoces de natación para toda la población, desde el Estado, desde las escuelas, y es por eso que hoy por hoy, no es por nada, que también digo, se destacan en el deporte, en el ámbito de la natación, en el ámbito de guardavidas, en los deportes acuáticos, y han bajado notablemente los incidentes de ahogamiento. Entonces digo, bueno, desde ya se debe abordar con políticas desde el Estado, ¿no? Claro, yo pensaba eso, digo, debería, porque termina siendo hasta un privilegio, o sea, que los niños y las niñas sepan nadar, porque es una práctica, o sea, acceder al derecho a aprender a nadar es caro, no es para todos los bolsillos. Exactamente, y entonces, exactamente, y aparte tenemos que tener en cuenta nuestro territorio, digo, en nuestra Argentina, que no solo tenemos, o sea, tenemos diferentes tipos de costa. Claro. Tenemos en todo lo que son los ríos de la cordillera, nosotros le llamamos aguas blancas o aguas rápidas, tienen un grado de complejidad. Después tenemos ríos, digo, sin visibilidad, ¿no? En todo lo que es el litoral. Tenemos el mar con su complejidad, tenemos canteras, tenemos lagos, tenemos lagunas, o sea, tenemos muchísimos espejos de agua y la gente está muy expuesta. Y también en el evento que hicimos ayer en Morón, donde participaron 4 escuelas de guardavidas, digo, era abierto a la comunidad también, vinieron muchos cuarteles de bomberos, y ellos planteaban la preocupación por el tema del cambio climático y el tema de las inundaciones, que tampoco es un tema menor, ¿no? No, esto del cambio climático a mí me tiene de lo más preocupada. Así que, digo, es un tema para tratar de abordarlo. Nosotros, digo, en lo que nos respecta, digo, por la profesión, digo, nos atraviesa muy profundamente, pero todo lo que nosotros podemos hacer desde nuestra organización sindical o desde la CTA, tratamos desde generar campañas de concientización a través de las redes, damos charlas de prevención en ahogamientos, tratamos de que esto de alguna manera llegue a las escuelas para que a través de los niños y las niñas llegue a las familias, porque hay que estar capacitado y tener conciencia de que si uno tiene la desgracia de encontrarse con algún chiquito o una chiquita en alguna situación de ahogamiento, lo primero que tiene que revertir es la hipoxia, o sea, es la parada respiratoria. Claro. Y para eso hay que ventilar. ¿Esto qué significa? El boca a boca. Claro. Hay que hacer boca a boca. O sea, hay que insuflar, hay que darle aire a esa persona porque es lo primero que viene.
el reflejo del ahogamiento lo primero que te produce es una parada respiratoria. Sí, acá Entonces, desde este programa siempre fomentamos los cursos que da la Cruz Roja Argentina acá en la ciudad de La Plata, sobre los cursos de RCP, ¿viste? Y de primeros auxilios, que son interesantes, son gratuitos y que creo que deberían ser hasta una obligación, ¿no? Tener estos cursos hechos la mayoría, los habitantes, todos los habitantes, qué sé yo, a ver, cuando vas a renovar el documento a los 16, que te hagan hacer el curso de RCP, por ejemplo. No, siempre es importante porque digo, uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, digo, o sea, en cuanto a los natatorios de hogareños y demás, nosotros siempre manifestamos que deben tener cerco perimetral, piletas de lona, no se deben dejar juguetes dentro, por nada que atraiga a los niños cuando uno está, no sé, en alguna quinta, en algún lugar, y de repente no encuentra a un niño, al primer lugar que se tienen que dirigir es a la pileta. No dejen las piletas cubiertas con un nylon, con algún plástico, porque eso puede hacer un efecto aún peor, digo, de atraparte, si es que se cae alguien, claro, que no tiene las habilidades en el agua como para poder desplazarse hasta los bordes. Bueno, todas estas cuestiones de prevención son importantes, porque realmente es una problemática que nos atraviesa a todos, ¿no? Como comunidad. Absolutamente, qué importante. Debería ser, bueno, voy a hablar con la gente de salud, ya me meto en cada tema, la verdad. Voy a hablar con la gente de salud, porque esto debería ser una política pública, creo yo, ¿no? O sea, algo que venga desde el Estado, como que, a ver, los pibes y las pibas que sí tienen la posibilidad, o quienes tuvimos la posibilidad de pagar y aprender a nadar de pequeños, ya arrancamos con otro, con algo ya, una enseñanza ya aprendida, digamos, y con otras herramientas para defendernos si nos pasa algo. Pero para que no haya tanta diferenciación, ¿no?, de clases sociales, debería ser algo implementado por el Estado. Igual, de todas formas, yo coincido con vos, a partir de que los bebés empiezan a moverse solos hasta los 3, 4 años, 5, 6 años, los niños y niñas cada vez que están en una pileta o con agua, excepto que sea una manguera, siempre un adulto, prevención de un adulto, todo el tiempo que los pibes estén cerca de un lugar donde haya acumulación de agua. Sí, totalmente. Nosotros en los cursos que dábamos de prevención y demás, a veces se muestran videos en los cuales en piletas recreativas hay adultos dentro de un natatorio y hay niños jugando y a veces se está ahogando al alcance de por ahí a 2 metros de un adulto. Se está ahogando un niño y a veces no los ven. Claro. Aparte, el ahogamiento es silencioso. Claro. No es que uno grita o manifiesta de alguna manera. A veces hay movimientos involuntarios que uno, que está entrenado con la vista, que trabaja de esto, se da cuenta. Pero es silencioso. El que se está ahogando no grita. El que grita todavía tiene la suficiente fuerza como para pedir auxilio, como para agarrar algún elemento flotante. También recomendamos, si alguna persona se está ahogando en aguas profundas y uno no tiene las habilidades, no convertirse en otra víctima más, en otra persona más. Estaba pensando exactamente eso. Por más que uno sepa nadar, yo no me animaría a hacer un rescate en mar, por ejemplo. En eso tiene que ser alguien entrenado. Por eso hay que facilitar en ese caso, más allá de pedir ayuda, hay que facilitar algún elemento flotante, alcanzarla a esa persona o arrojarla a esa persona algún elemento que pueda tomar y poder subirse o que le dé flotabilidad. Bueno, hay algunas técnicas que nosotros recomendamos para la gente, que no está entrenada en las técnicas para poder sacar a una persona del agua que se está ahogando en una situación de altísimo estrés, ¿no? Y no convertirse en otra víctima más. No, sí, que el guardavidas no termina rescatando, lo hemos visto todos y todas eso, que el guardavidas se mete a rescatar a uno y en realidad termina sacando a 2 porque otro quiso ayudarlo y en realidad terminó complicando el trabajo al guardavidas, que tienen que meterse más guardavidas. Quienes hemos estado en la costa de la provincia de Buenos Aires, hemos visto más de una vez metidos en el mar a 5 o 6 guardavidas para sacar a 2 o 3 personas que están en simultáneo ahogándose. Sí, a ver, yo también pienso en gente, que vive en lugares que se tienen que trasladar en embarcaciones, el claro. Delta nuestro, acá, cosas que mucha gente, muchos isleños, por ejemplo, del Delta no saben nadar, y se trasladan todo el tiempo en embarcaciones. Claro, sí, es un medio de transporte, de hecho.
Claro, por eso digo, entonces, obviamente nuestra función es tratar de instalar el tema, instalar la problemática, tratar de posicionarlo como lo que consideramos que es, porque por algo la Organización Mundial de la Salud también lo aborda y lo toma como una problemática de salud. Consideramos que hasta, si se quiere, desde lo económico, es mucho más viable campañas de prevención y de educación en este sentido que venimos hablando, en la enseñanza precoz de la natación, en los métodos, digamos, de rescate, en qué hacer, digo, ¿no? Si uno se encuentra con una persona, a que sucedan las cosas y después tener que atenderla en un hospital o bueno, o en un sistema de emergencias o un tratamiento, digo, prolongado, lo que sea, si es que hay una sobrevida, ¿no?, de esa persona. Claro, absolutamente. Guillermo, has sido súper gentil en atendernos. Te deberíamos haber sacado ayer, que ayer fue el Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos, pero ayer no tuvimos tiempo y yo no quería dejar pasar este tema porque me parecía súper interesante y uno de los temas de los temas que deberían abordarse también desde el Estado con políticas públicas que acompañen todo el gran trabajo que hacen los guardavidas, que además sabemos que muchas veces, sobre todo en lugares por ahí privados, no están tan bien pagos y todo eso, así que te agradezco el gran trabajo que hacen siempre, como no sé cómo hacen para vernos a todos todo el tiempo cuando estamos en una pileta o en el mar, pero siempre están ahí atentos y prestos a dar una mano a quien lo necesite, así que muchas gracias por tu tiempo.